cuando un director francés decide hacer una película ambientada en México sin ir a México, hablando de temas tan graves como el narcotráfico, la desaparición de personas debido al crimen y los femicidios, sin hablar particularmente de la transición de género que existe en esta película, y además decide hacerla un musical con 43 canciones? Bueno, de eso sale Emilia Pérez, película de la cual vamos a estar hablando el día de hoy y la cual considero fue, si no el peor musical / película de este año 2024. Pero antes de entrar en la problemática, déjenme darles un poco de contexto acerca de esta película. Es una película dirigida por Jacques Audiard. Es un director francés que ha co-dirigido otras películas y esta es su primera dirección en solitario. Y la composición de las canciones está a cargo de, entre otras personas, Camille, una cantante francesa bastante popular en este momento que de hecho hizo participación en los Juegos Olímpicos, no recuerdo bien si en el cierre o en la apertura, alguno de los dos actos de los Juegos Olímpicos de París 2024, y es una película que la crítica ha clasificado de manera variopinta. Hay gente que le parece una obra maestra, súper transgresora, que trata temas importantes, y hay personas que les resultó confusa, incompleta, un poco irrespetuosa. Yo me voy a ubicar en ese segundo lugar y les voy a explicar por qué. Pero antes me interesa, si no vieron la película, y muy probablemente si son de México o de Argentina o de algún país de Latinoamérica no la han visto la película, porque la película se ha estrenado en Francia y en otros países, pero todavía no llegó al país del que va la película, que es México. Ya quiero ver los comentarios de la gente cuando vean esta película basada en México. Vamos a hablar de los tres personajes principales, vamos a hablar también de la problemática que generan los temas que se tratan en la película y vamos a hablar del fracaso como musical. Empecemos hablando de los tres personajes principales, quienes son Manitas alias Emilia Pérez, la protagonista de la película, y las dos coprotagonistas, que en este caso son Rita Mora, una abogada, de la cual voy a desarrollar un poco a continuación, y Jessie, el personaje de Selena Gómez. Esta película se volvió súper viral en internet, no tanto por la película en sí, sino por un comentario que hizo Eugenio Derbez en un podcast en el que le preguntaron sobre la película y él dijo que la actuación de Selena era indefendible. Selena es indefendible. O sea, ¡Padrote! ¿Mi padrote? ¡Sí! ¿Tú quién chingados te crees para decirme eso, pinche vieja lencha? Y a ver, estoy de acuerdo en algún punto y en otro punto voy a romper lanzas a favor de Selena Gómez, así que quédense para escuchar esto. Hablemos de Manitas, el personaje principal. Manitas es un narcotraficante mexicano que en algún punto de su vida, porque no está bien explicado, decide transicionar a ser mujer y contrata / secuestra a Rita Mora, que es una abogada con una brújula moral bastante cuestionable, aunque luego se pone a criticar a gente en la película que también tiene una brújula moral bastante cuestionable. Bueno, la secuestra y le pide, no entiendo por qué, a una abogada, pero bueno, está bien, le pide que lo ayude a transicionar y a convertirse en mujer, que es lo que siempre quiso ser. Nunca está explicado por qué, nunca hay un flashback, nada. Tenemos que creer que este señor quiere ser mujer porque lo siente realmente desde adentro y no porque la excusa que le pone el resto del mundo, que es que lo están persiguiendo otros criminales porque lo quieren desvivir, básicamente, y él decide tomar esa decisión de transicionar a mujer como una manera de escapar de estos criminales. Hay muchas maneras, hay muchísimas maneras, entiendo, quiero creer, de escapar de criminales que no estén relacionados con cambiar de identidad de género. Esto me resultó sumamente problemático. Ya voy a llegar a ese punto porque tengo algo muy grande para decir con respecto a esto, pero el primer momento en el que me choca esta película es en el que se utiliza la transición de género, que es algo ya de por sí muy difícil, bastante complicado para la persona que decide hacerlo, tanto física como emocional, como mentalmente, y también bastante estigmatizante en el entorno en el que vivimos, en el que parece que estamos desconstruidos, pero la realidad es que no lo estamos todavía, como para que vengan a utilizar justo esa premisa para que un delincuente escape de la justicia o escape de otros criminales. Eso ya a mí me dejó un muy mal sabor de boca. Y el personaje de Selena Gómez, que fue sumamente criticado, es Jessie, la esposa de Manitas, la cual tampoco está bien descrito cómo es esa relación, si se llevan bien, si se llevan mal. De hecho, vemos una sola escena en la que interactúan antes de la transición de género del criminal.
una sola escena interactúan. Entonces no sabemos qué tipo de relación tienen tampoco. Es una historia que está a medio contar. Sí. Los personajes están a medio desarrollar. Nunca sabemos cuáles son las motivaciones reales de Manitas para cambiar. Sí que nos dicen que tuvo una infancia dura y que se tuvo que dedicar al crimen también de una manera muy extraña explicado, porque tenés una infancia dura o porque creciste en la pobreza, sí o sí te tenés que dedicar al crimen. Me parece bastante, otra cosa que me parece bastante estigmatizante y estereotipada de cómo ven los países que no son de Latinoamérica a Latinoamérica, específicamente a México. Y como de esa manera, porque tuvo que crecer en un lugar difícil y se tuvo que volver duro y qué sé yo, no pudo hacer lo que quería, que era convertirse en mujer, y ahora que tiene mucho dinero, por ser un criminal, recordemos, ahora sí se va a convertir en mujer. Bueno, las motivaciones de Manitas son raras. El personaje de Zoe Saldaña es una abogada que defiende criminales, ¿sí? Es una abogada que particularmente se encarga de la defensa de criminales, pero que está cansada de defender criminales, no porque sean criminales, sino porque es un trabajo que está mal pagado y porque su jefe la trata mal. No está bien desarrollado tampoco que ella sienta que es una injusticia defender estos criminales. Si bien hay una canción en la que lo deja entrever, no está bien desarrollado. Y de un momento para el otro decide ayudar a un criminal también. O sea, no es que cambia su vida. Simplemente se convierte en una persona muy rica porque este criminal le paga por hacer este trabajo que le pide al principio de la película. Y el personaje de Jessie, lamentablemente, es el peor desarrollado de todos. Es la esposa de Manitas y eso es todo. Listo, un beso. ¿Tiene alguna otra motivación? Aparte de que luego en la película se nos señala que ya no estaba contenta con su matrimonio y que tenía una relación paralela. No, eso es todo. Es la esposa de Manitas. Fin. Es como un accesorio casi. No tiene ninguna otra injerencia en la película, aunque es uno de los personajes principales de la película. No sabemos nada más de ella. No sabemos sus aspiraciones, no sabemos si... No sabemos nada, no sabemos qué le gusta comer, no sabemos si estaba contenta en México, si no estaba contenta, no sabemos si era feliz viviendo la vida con un criminal o no, nada, no sabemos nada, solamente que en algún punto se cansó de su marido, se quería separar y justo se dio esta situación en donde se la sacaron de encima y después vuelve a México. Es muy difícil empatizar con ninguno de los personajes, aún teniendo en cuenta el hecho de que tanto Carla Gascón como Zoe Saldaña actúan muy bien. Siento que un mal guión puede hacer que cualquier actor desbarranque. Selena también hace lo que puede con lo que tiene, lamentablemente. Yo creo que en la descripción de este video, si tuviera que poner un título, pasa que no lo va a ver nadie así, pero si tuviera que poner un título sería "Los actores hacen lo que pueden con lo que tienen". Carla Gascón hace voy a destacar una sola cosa positiva que creo que es lo que tiene. Carla Gascón es una actriz trans. De hecho, era un actor llamado Carlos Gascón que hizo una transición bastante pública. Por eso me cuesta entender por qué se prestó para hacer este papel en donde se estigmatiza aún más la condición de las mujeres trans, ya teniendo en cuenta que está bastante estigmatizada por cosas muy injustas. Pero bueno, cosas de la actriz. Ella tendrá sus razones de por qué habrá decidido hacer esto, o capaz que tiene una visión distinta a la mía y yo estoy viéndolo desde un lugar diferente. Pero actúa muy bien. Ella hace su papel masculino, o sea, hace de Manitas y lo hace perfectamente bien. Las modulaciones de la voz, el peso del personaje, está muy bien realizado. Y luego la actuación de Emilia Pérez, que es ella misma también, está perfectamente hecha. O sea, no puedo decir nada con respecto a la actuación porque realmente es muy buena. Lo mismo pasa con Zoe Saldaña, que si bien no entiendo por qué eligieron a Zoe Saldaña para ser de una abogada mexicana, digo, podrían haber elegido una actriz mexicana, tranquilamente. Muchas actrices mexicanas hablan en inglés, por si ese era el inconveniente, decidieron no hacerlo. De todas formas, Zoe Saldaña actúa bien y canta bien. Tanto Carla como Zoe cantan bien. No puedo decir lo mismo de Selena, no porque no cante bien, porque Selena es cantante y es una excelente cantante, pero sus canciones están tan mal hechas, tan mal compuestas, están tan fuera de su tono que parece que canta mal. Es terrible. No entiendo realmente qué pasó ahí. Solamente tengo ese punto positivo, que es que actúan bien. Ahora, pasemos a lo problemático de esta película. Antes de hablar de lo musical, que también es bastante problemático. Teniendo en cuenta que la película utiliza la transición de género como un escape de tanto la justicia como de otros criminales, teniendo en cuenta lo que les decía anteriormente, de que la población trans, sobre todo en México, es bastante castigada, bastante estigmatizada y bastante corrida de la sociedad, justamente por su condición de transgénero, me parece irrespetuoso,
irresponsable, sobre todo irresponsable, utilizar este punto en particular para hacer que el protagonista, el cual es un criminal que ha desvivido personas, que ha hecho cosas turbias, se zafe de todo lo que ha hecho convirtiéndose en mujer. Y utilizando la excusa de que siempre quiso ser mujer. Porque lo que sucede también en la película es que si bien en algún momento su pasado encuentra a este personaje, por alguna razón mágica e inentendible, cuando se convierte en mujer, como que se redime completamente de todo lo que hizo anteriormente, no tiene sentido para nada. Me parece súper irrespetuoso e irresponsable. Hablando particularmente de, bueno, la estadística enorme de mujeres desaparecidas y de personas desaparecidas en México, que uno de los grandes problemas de México y de América Latina son los femicidios. En un momento se utiliza una escena de una marcha real en la televisión, hablando es una marcha contra los femicidios. Todo se hace de manera súper irresponsable. Es como que alguien de otro país que no es México o de otro lugar que no es Latinoamérica agarró un diario digital y dijo, a ver, ¿cuáles son las problemáticas de este país? Ah, bueno, matan muchas mujeres. Ok, vamos a utilizarlo. ¿Qué más? Hay mucho desaparecido por el narcotráfico. Perfecto. Adentro también. ¿Qué más? Ah, que sería súper interesante también mostrar que un narcotraficante se convierte en mujer, obviando todo el castigo que se le hace a las personas trans, ya por el solo hecho de ser trans y estigmatizándolas aún más. Perfecto. Adentro. ¿Qué más? Mariachis iluminados. Les juro. Mariachis iluminados. No puedo explicarlo de otra manera. Vean la película y me van a entender. Mariachis iluminados. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos meter que sea un estereotipo de Latinoamérica? El camión este que pasa vendiendo heladeras, calefones, adentro, claro que sí, por supuesto, porque si hay que hacer una película basada en México sin ir a México y usando pantalla verde, lo que vamos a hacer es usar todos los estereotipos que conocemos. Y después decir que nos está preocupando las problemáticas de Latinoamérica. A mí un poco, miren, yo quiero en estos videos nuevos en donde hago informes sobre musicales, sobre música y cosas relacionadas con la música, quiero ser un poquito más calmada, pero me cuesta. Porque cuando uno ve este tipo de películas, y estoy casi segura que todas las personas de Latinoamérica a la que les llegue la película en su momento a su plataforma de streaming preferida, pero creo que va a ser Netflix, van a estar de acuerdo conmigo en que nuestros países, México, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Chile, cada uno de nuestros países está estereotipado de una manera en particular. Pero hay algunos países en específico, dícese Colombia y México particularmente, que están estereotipados de una manera nefasta, con estereotipos sobre que hay crímenes constantemente, que hay narcotráfico constantemente. Y si bien es una problemática muy grande de ambos países, no es todo el país. Bueno, en esta película muestran como que todo el país es gente de muy baja posición económica, que está desaparecida, que está metida en el narcotráfico o que está metida en el crimen de alguna manera. Y es bastante indignante. Yo me pasé las 2 horas 12 de película bastante indignada con esto. El último punto, que tiene que ver con lo musical, porque esta película, recordemos, no entiendo por qué es un musical. Un musical que tiene 43 canciones. O sea, quise hacer acá también una comparación con Wicked, que es un musical que tiene muchísimas canciones también, que obviamente fue un musical primero en Broadway, en teatro, y después fue pensado para la película, y tiene canciones icónicas. Expliquemos un poco por qué un musical es un musical, porque a veces hay gente que creo que no lo entiende y es válido. Si no crecieron en este ambiente de musicales, es difícil entender por qué en un momento random un actor se pone a cantar. Los musicales están pensados de manera tal que las canciones que se encuentran en dicho musical transmiten más de lo que podría transmitir el actor o la actriz hablando. Sí. Es decir, hay un momento cúlmine, hay un momento específico en donde sucede algo. Vamos a tomar como ejemplo Wicked, en el momento en el que, bueno, si no vieron la película, se saltan esto, por favor. En el momento en el que Elphaba decide ser libre y convertirse en lo que realmente es y tomar el poder que tiene y decide cantar Defying Gravity, es un momento culmine, es un momento de quiebre, es un momento de antes y después. Y así pasa con todas las canciones de la película. Nos presentan un momento cúlmine, el momento en el que
Elphaba lleva a su hermana a la escuela, canción. En el momento en el que se conocen Glinda y Elphaba y las obligan a convivir y no se llevan bien, canción. ¿Se entiende a lo que voy? Las canciones tienen una justificación que son un desemboque de una emoción que es tan fuerte que necesita ser cantada. ¿Ok? En esta película las canciones están metidas con calzador, están metidas a la fuerza y son horribles. La letra de las canciones parece escrita con ChatGPT. El disque pública es especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos, Chucho, ¿de dónde sacaste tu jet o alberga tu hotel? No voy a dar ningún spoiler porque quiero que vean la película y que me digan qué opinan. La letra de las canciones parecen escritas con ChatGPT. Hay una canción que me dio más vergüenza que absolutamente todas, que es la canción en la cual Zoe Saldaña se pone a buscar a médicos que decidan hacerle este cambio físico de género a Manitas. Se ponen a hablar de cirugías y hay un momento en la canción en donde nombran partes del cuerpo intercambiadas. No, es una desgracia. No les puedo decir ninguna palabra porque están relacionadas con genitales. Tienen que ver la película. Las canciones son literales. Es como, estoy agarrando este vaso y lo miro y es verde. Y no me gusta el verde, pero no tengo otro vaso. Así. Bueno, ganas de desvivirme es poco. Las letras son malas y lo que sucede con un musical, y perdón que me exacerbe tanto, pero realmente es que me indignó mucho la película de muchas maneras distintas. Lo que sucede con un musical es que las canciones tienen una conexión en cuanto a la composición musical y en cuanto a la letra. Por eso es que suelen los musicales clásicos haber lo que se llama reprise, que es la repetición de una melodía y de una letra en dos canciones distintas, en dos momentos distintos de la historia, pero que se conectan entre sí. ¿Ok? No hay ningún tipo de conexión entre ninguna canción. Algunas son un rap. Espera, envidiada, pero una pareja pródiga. Dime quién en México no los quería, por favor, no es ningún cuento de hadas. Otras son un mambo raro. Otras son una electrónica medio descontrolada. Bienvenida, obedecí a mi muerto en Suiza. Es como que hicieron una ruleta de géneros y dijeron este. No tienen conexión ni con la historia, ni con la canción, ni con nada. Es difícil de ver, es realmente difícil de ver. Y como para reforzar esto y terminar de darle una forma, el estereotipo de México, que lo dije anteriormente, el cliché de los mariachis iluminados al principio, que no significan nada, no están conectados con nada. Entiendo que quizás lo que quiso decir el director es que es que acá le voy a dar una interpretación personal, pero los mariachis iluminados representan lo que México quiere mostrar como lindo y la gente se enfoca en eso en lugar de enfocarse en lo que la película quiere mostrar como problemático. Es demasiado rebuscado, no tiene mucho sentido para mí. Me parece una falta de respeto hacia la cultura mexicana y sí que me parece una falta de respeto, aún sin ser mexicana, pero pienso si lo hicieran en mi país, ¿cómo me sentiría? El mostrar el país únicamente como un pozo de crimen y horror y narcotráfico y desapariciones, cuando si bien es una problemática grave, muy grave, de Latinoamérica en general y muy importante, no es todo lo que el país tiene para ofrecer. México es un país precioso, que tiene una cultura milenaria, que tiene muchísimo para mostrar y que no solamente está definido por su parte oscura, porque todos los países tienen una parte oscura. Sí, y no definimos a los otros países por su parte oscura. Entonces me parece una falta de respeto. Me parece que fue un acto de soberbia del director decidir ambientar una película en un país al que nunca fue, ni nunca le interesó. Está como esta idea extraña en Estados Unidos particularmente sobre quiénes son actrices latinas. Selena Gómez no es una actriz latina. Zoe Saldaña no es una actriz latina. Anya Taylor-Joy no es una actriz latina. Son personas anglosajonas que saben hablar en español porque sus familias, y no su familia directa, a veces es su familia de manera secundaria, tienen alguna raíz latina, pero no son ni de Centroamérica ni de Sudamérica, son Norteamérica, y a veces ni siquiera son de Norteamérica, son de otros países. Entonces está como esta idea de meternos a todos en la misma bolsa
y en una bolsa que tampoco está bien descrita, porque ya les digo, los países son complejos y tienen un montón de aristas, y generar un refuerzo aún más grande sobre un estereotipo que se tiene de un país. Quedé muy decepcionada con la película. Es una película larga, es una película... No está bien desarrollada, no están bien desarrollados sus personajes, no están bien desarrolladas sus tramas, no están bien las canciones. Es una falta de respeto la trama si lo siento yo, es una falta de respeto en cuanto al país, en cuanto a la población trans, en cuanto al trato que se le da a las desapariciones y al redimirse de alguna manera en cuanto al crimen por hacer... Pasa algo en la película que no quiero explicar, que es como lo más importante y que está vinculado con el personaje principal, en el que el personaje principal se redime. La tienen que ver, no lo quiero explicar porque no, va a ser spoiler, pero se redime de una manera que no está bien y que termina presentando al personaje de Emilia Pérez como una santa al final de la película, y no. Sigue siendo una persona que se pasó gran parte de su vida desviviendo gente y haciendo negocios turbios, independientemente de lo que haya hecho el último tiempito de su vida. Bueno, quiero que la vean, quiero que me digan ustedes qué opinan. Realmente a mí me dejó un muy mal sabor de boca, me parece uno de los peores musicales del año. Vi que va a estar compitiendo con Wicked en algunas categorías de los Globos de Oro y posiblemente de los Oscars. Realmente me sorprendería y me enojaría bastante si le gana a Wicked en alguna categoría. Realmente. Cuéntenme ustedes cuando vean la película qué les pareció. Si ya la vieron, qué les pareció. Vamos a estar viendo en el próximo video.